compañía de seguro, que establece algunas condiciones por las cuales muchos afiliados habían perdido sus derechos, que es algo imposible en seguridad social perder derechos, pero estaban ahí. Recientemente tuvimos el caso de una afiliada que tenía una discapacidad de un 68%. Cuando hizo el procedimiento le dicen, usted vino fuera del plazo. Ella sorprendida dice, ¿qué plazo? No lo sabía. Entonces, porque el plazo está en ese documento que le señalé. Entonces ella fue a las instrucciones del sistema, le confirmaron que sí, que lo había perdido por el plazo. Bueno, el caso es que esa señora, y por eso hago la historia, para hacer un llamado a los afiliados de que exijan sus derechos. Esa señora no se quedó ahí, esa señora siguió, continuó, nos contactó a nosotros conjuntamente con la licenciada Albolguín, que tenemos una oficina sobre asesoría en seguridad social, y la señora puso un recurso de amparo y el tribunal la favoreció, reivindicando al tribunal el derecho a la seguridad social como derecho fundamental que no puede perderse. Entonces es un precedente importante porque... un avance bien. Sí, porque realmente... cuando una persona está discapacitada es cuando realmente necesita, entonces no puede ser que te lo limiten por un tema de un plazo que tú ni siquiera conoces, o sea, no se te puede hacer oponible, es imposible. Entonces esto justamente el tribunal lo reconoció y esa señora ya va a recibir su pensión. Pero la idea es de que estos temas sean cosas que se vayan corrigiendo. O sea, la idea es que el sistema funcione de manera correcta y en equilibrio, no, bueno, estamos atacando esta parte o la otra, no, sino que se haga un equilibrio y que justamente venga la seguridad social a proteger los afiliados, que es el objeto del sistema. Ahora, esa es una debilidad que tiene el sistema. Sí, y como ustedes decían al principio, la falta de información, que por eso muchas veces los afiliados no saben de las cosas que tienen, de los derechos que tienen, y sentimos todos la seguridad social como un impuesto que nos descuentan, que eso es algo que está ahí, y solamente tocamos la parte de salud, que es lo que tenemos día a día, pero no nos preocupamos también. No, como usted ha referido, un ciudadano que cuando entró al sistema tenía 45 años, 50 años, tiene un poco de confusión, porque conocíamos el sistema que teníamos antes. Por ejemplo, el seguro social te cubría el trabajador, era como una pieza que lo cuidaba, te cubría el trabajador si tenía un hijo hasta el primer año, y la madre durante el periodo de embarazo, después lo dejaba desprotegido. Lo otro es que le daba valores a los órganos, ese dedo tenía un valor, este tenía otro valor. Esa era la de accidente de trabajo, la 385. A mí me tocó hacer el ejercicio. En el periódico Hoy, yo hice el ejercicio. ¿Y cuánto sumó? Bueno, para que usted tenga una idea, en ese tiempo, un toro de raza en ese tiempo valía más que un hombre, un ser humano, por pieza. Lo que ese pie costaba, el valor que le daban a una pierna, a un brazo, a un ojo. Imagínese. Entonces la gente no sabe cómo ha cambiado todo esto. Fíjese que hay una información importante que muchos trabajadores, y usted puede hacer al azar una encuesta, no saben. No saben que su cuenta de AFP es como una cuenta de ahorro que usted tiene, que usted puede pedir información de esa cuenta. Hay trabajadores que nunca han pedido información. Es más que una cuenta de ahorro, ¿por qué? Porque con ese dinero las AFP tienen la obligación de invertirlo y generarle que se aumente. Entonces usted puede tener información de qué se está haciendo con ese dinero y cuál es el aumento que ha generado, por dónde va su cuenta y todo eso. O sea, la obligación es que te manden semestralmente tu estado de cuenta. Y algo importante que señalaba sobre las personas que entraron con más de 45 años al sistema, como obviamente estas personas no van a tener un fondo suficiente, cuando cumplan 60 se le hace lo que es la devolución por ingreso tardío. Es un proceso de que en un solo monto, un solo pago, le devuelven lo que tengan acumulado en su CCI hasta entonces. Esto también muchas personas no lo saben, pero esto se hizo así porque obviamente como un sistema nuevo no tienen el monto suficiente para una pensión, entonces se estableció ese proceso de devolución por ingreso tardío. Mire una cosa, usted hablaba hace un momentito de riesgo laboral y puso el caso de la señora que fue y procuró con ustedes una asesoría y consiguió ganancia de causa. El riesgo laboral tiene ¿cuánto dinero más o menos acumulado en su fondo? Más de 10.000 millones. Sí, pero la señora no fue por riesgo laboral, la señora era una enfermedad común, fue vía la AFP, discapacidad. Claro, los riesgos laborales también tienen pensiones por discapacidad. Esto es cuando el accidente o la enfermedad viene por origen del trabajo. O sea, tenemos la llamada enfermedades profesionales o también si en ruta al trabajo, a la casa, del trayecto, la persona tiene algún accidente,
entran esos fondos de riesgos laborales. En el caso de la otra señora, fue una discapacidad de origen común. La señora tenía problemas de hipertensión, tenía problemas de cáncer, le extirparon un riñón, tenía problemas de, o sea, tiene realmente muchos padecimientos de salud que fueron certificados por las comisiones médicas, que son las encargadas, según el Consejo de Seguridad Social, según la ley, de calificar las discapacidades y el grado de las mismas. Riesgos laborales también tienen un procedimiento y según el grado de discapacidad, y también dan pensiones por riesgos laborales. Sí, sí. O sea, por las dos vías, sí, tiene algún fondo acumulado. Incluso está dando, lo único que lógicamente son casos, no son muy comunes en el ambiente laboral, creo que unas 2.000 o 2.000 personas nada más, pero le ha quedado un fondo extraordinario de más de 10.000 millones de pesos. Ese es el fondo que ansían el sector empresarial, que le devuelvan, porque dicen que esos fondos, entiendo, y según mi experiencia, que siguen ahí es porque las personas no lo piden. Yo conozco personas que el empleador, no entiendo por qué, le ha pagado todo, cuando pueden reportar el accidente y cobrarlo y exactamente. Entonces tú dices, el empleador es el que paga riesgos laborales, o sea, al trabajador no se le hace descuento por riesgos laborales, es solo a cargo del empleador, y como quieren muchos empleadores que por no hacer el procedimiento, no entendemos, a veces también es por no sé si es la burocracia. No, y eso, hay mucha falta de información que uno dice, ¿por qué no hacen una campaña? Mire, aquí, nosotros que tenemos un programa que participan personas que trabajan en política, en distintas actividades. Usted a veces se encuentra con un político nacional, que usted debe entender que un político debe conocer ese sistema. Lo desconoce completamente. El presidente dio una cifra de los empleos que se crearon el pasado año. El presidente hablaba que se crearon, hablaba del número 100.000, 98.000 empleos, 100.000 empleos. Sí, y entonces decían que cómo, que de dónde, y no saben, pero eran políticos. Y usted dice, pero eso es la seguridad social. Porque usted va a la tesorería de la seguridad social y le dice, dígame los empleados que ingresaron al sistema del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre. Incluso ahí no hay, a propósito de eso que tú dices, ahí no se consignan los empleos informales que se crearon. Y se crearon. Sí. Cuando una economía crece 4.1%, hay que suponer que hay todo un efecto en todo el cuerpo económico. Además, esas mismas empresas que ha activado el presidente con su visita pasan a hacer empleos. Joven, y esa ampliación del tiempo para el retiro y para las pensiones. ¿Le preocupa? Sí, mira, que dicen, no, es mejor llevarlo a 65, ¿es que dicen? No, pero eso es una propuesta. Bueno, es una propuesta. La ley dice 60. Sí, la ley es ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo donde quiero que se aumente realmente la edad es en las pensiones justamente de discapacidad, que son las que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú tienes 60 años, por ejemplo, tú estás discapacitado, tienes 57, 58, cumplen los 60, te quitan la pensión. Entonces, eso no puede ser que una persona a esa edad, que es cuando más necesita, la pierde. Entonces, cuando yo estaba en la superintendencia de pensiones, que es donde trabajé un tiempo, se estaba haciendo la propuesta de que se aumentara esa edad hasta 70 o hasta 80. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que se quedó un vacío legal, porque se entendía que con 60 años la persona iba a pasar a la pensión de vejez. Sí. Pero como no tiene todavía el fondo, entonces la persona se queda sin protección. Oye, pero terrible. No solamente eso, sino también que una persona que tenga ahora mismo 62 años y esté trabajando, se discapacita, tampoco tiene derecho a la pensión de discapacidad porque ya está fuera de la cobertura. No, un momentito. Eso hay cosas que hay que revisarlo. Porque cualquiera creería que hasta que y lo otro es... Cualquiera creería que una pensión por discapacidad hasta que fallezca. Sí. Pero dice que tan pronto cumple los 60 la pierde. Pero así no. Pero así no puede ser. Y otro punto débil es el dinero. Pero se está discutiendo la posibilidad de cambiar eso, de revisarlo. Sí. Este es uno de los planes es una de las cosas que hay que observar tener en cuenta. Es que eso no está en la ley ni siquiera. Eso no está en la ley. Eso está en el mismo documento que yo le comentaba también, pero en la ley eso no está. Eso lo dispuso el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pues eso es perfecto. Eso es administrativo. Se puede resolver. Porque es que eso no, o sea, a esa edad que la persona, bueno, y si tú estás discapacitado, obviamente. Y lo otro es que es una especie de calvario. Si el asegurado cumple 60 años y él dice, bueno, yo quiero que me recoloquen ese dinero de mi AFP en mi cuenta de ahorro o mi cuenta de a plazo fijo,
que eso debía ser un trámite automático. No, le dicen, no, haber cumplido 60 años o más y no tener empleo. Si tiene que estar fuera de nómina, claro. No se le tiene que ese dinero. Tiene que tener 3 meses fuera de la nómina. Por lo 3 menos, meses sí. fuera de la Sí, nómina. fuera de nómina, tener los 60 años y no tener un fondo, ojo, también algo importante, que te dé para una pensión mínima, que es algo que también, no sé si vieron un artículo de una persona Sí. que decía, bueno, yo no quiero esa pensión porque es muy bajito. Tenía un fondo, tenía un salario elevado, entonces tenía un fondo que le permitía para una pensión, pero para una pensión de 7,000 pesos. Entonces la persona lo que quería era que le devolvieran ¿Su el millón? fondo, exacto, ¿Ese sus tenía un millones, millón? más. Sí. O más de Porque un con millón. no te, Más de no un te da millón todo. tenía. Tenía más de 1 millón. Pero Entonces, la pensión no es una proporción del último salario, no es así que está... No, es por ¿Cómo que está la con pensión, tú lo que aporta el por empleador el ahorro. y el empleado. Sí, sí, Por eso sí, es que es importante Sí. procurar que los fondos de pensiones inviertan de la mejor manera posible esos recursos. Esos para que recursos. los Porque ellos incrementen. solamente pueden engrosarse, aparte del aporte que se hace, si ganan, si tu fondo de pensión invirtió Así correctamente es. en Así algún es. lugar y obtuvo beneficios, entonces eso engrosa tu posibilidad de retiro con una A la de pensión cada decente. uno. Con una Ahora pensión bien, exacta, ¿cuántos exacto. salarios mínimos es que el ideal de una pensión? 360 cotizaciones. No, Entonces. ¿cuántos salarios mínimos? Ah, no, la al pensión final? mínima Bien. ahora mismo debe ser del salario mínimo. O sea, pero una pensión mínima. Entonces esa persona sí le daba, pero para alrededor de 7,000 pesos. Entonces Sí. decía, es que no, yo lo que quiero es que me devuelvan Sí, porque lo puede que yo per- tengo en la cuenta, pero la normativa no se lo No permite. se lo permite. Entonces, eso es otra cosa también que se quiere... ¿Usted está de acuerdo con que se revise esa parte? Sí, claro que sí. Sí, porque se supone que la pensión es algo que venga a sustituir tu salario, no igual, pero en un porcentaje que te garantice un nivel de vida digno. Y Sí. si obviamente no te lo garantiza, y tampoco él califica para que le completen, porque entraría a completarse cuando no hay una pensión mínima, pero que tú ya tengas todas las cotizaciones. Pero entonces, si eso no te completa, yo creo que sí, que eso puede estar Puede sujeto a revisarse, revisión. El Claro. tema de pensiones es muy complejo Interesante, todavía, complejo, Sí. sí. porque entre otras cosas es con lo que ha acontecido. Tenemos un poco más el equivalente, un poco más de 4,000 millones de dólares ya en el fondo de pensiones, el fondo general de pensiones, ya la suma. Pero esos dineros solamente en este momento están siendo depositados en el sistema financiero. El sistema financiero. El sistema financiero ofrece una tasa muy baja por efecto de la competencia por el Sí. dinero que hay, muy cerrada. El único, de no haber entrado a la posibilidad de adquirir certificado financiero del Banco Del Banco Central, Central. la situación fuera muy difícil, pero aún así, Sí. el Banco Central solo tiene un 35% de esos fondos, el resto está en la banca comercial. O sea, la rentabilidad de los fondos de pensiones todavía es baja y eso no nos garantiza un retiro decente. Ahora bien, ¿qué recomendaría usted para que esos fondos se conviertan en una actividad económica más rentable? Claro, mire, siempre se está hablando y en la superintendencia están trabajando en eso de diversificar la cartera de instrumentos, Sí. donde se puedan invertir. Eso es algo que se quiere hacer. Se ha hablado también de la inversión en el sector vivienda, Sí. con el proyecto de la ley esa de fideicomiso. Si ese proceso se hace como fue concebido y como todo lo que conlleva, se ha hecho en otros países y ahí los fondos de pensiones tienen una garantía, porque la garantía sería el inmueble. Y es a largo plazo, o sea que es algo que Es que reproductivo puede garantizado. Porque la gente se confunde y se cree que van a sacar dinero para construir la vivienda. No es así. La fórmula es que los fondos van a garantizar esto, pero no es que con los fondos se van a construir las viviendas. Entonces, por eso es que esos bonos que se van a emitir, van Es bonos lo mismo que el hipotecarios, fideicomiso que se está Exactamente. constituyendo con la carretera, con Claro. los peajes. Eso es, El eso es. fideicomiso de los peajes lo que va a permitir es que el dinero que ingrese del peaje Tiene sirva que de ir. garantía Sí. para la toma de préstamos con los cuales construir carreteras y rehabilitarlas. Entonces ahí también lo bueno es que el trabajador va a ver un beneficio inmediato del fondo de pensión. ¿Por qué? Porque ese va a ser su garantía con la cual va a poder adquirir una vivienda de bajo costo, Exacto. que eso es importante porque no vemos los beneficios inmediatos, salvo las pensiones de Oh, discapacidad. Y hay que orientar a los trabajadores Sí. que deseen, que aspiren a participar en ese proyecto de fideicomiso de vivienda, Sí. que vayan creando su cuenta. chelito, sí. Porque no aplican si no tienen cuenta bancaria de ahorro, aunque sea con poco, Sí, pero que sería se la vivienda de saca, La bajo saca costo. con el mínimo. con el mínimo, y que vayan aportando y la mantengan ahí.
para cuando se produzcan los sorteos, que va a ser entre los que tengan cuenta, Exactamente. Ajá. para Pero beneficiar. ese es un proyecto que yo creo que beneficiaría tanto a los fondos para la Pero claro, rentabilidad futura y también a los trabajadores para que puedan adquirir su ha vivienda. sido de tal manera importante ese uso de los fondos que en Chile corrigió ya el déficit habitacional. Ya no hay Mira, déficit sí. habitacional. en Sí, Chile. hay países también que han hecho carretera y tienen su letrero. Esta carretera fue construida con los Con fondos de fondos de pensión. pensión. Bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Qué, Ahí se mejor ve. manera de garantizar unos fondos? Claro, Exacto. claro. Ahí, Es ahí que tiene una garantía. Yo creo que con la licenciada Gianna debemos conversar con alguna periodista. Pero Sí, claro ya que aprendió el sí. camino, Gracias. ya aprendió Para con cierta sí, frecuencia. el amigo Willamo la recomendó y cuando recomienda... A Willamo que se quede un par de... Pero tú quieres... Te está viendo, te está viendo. Sí, sí, Willamo, claro, te defendemos. aquí. Willamo, sigue con este tipo de representación importante. Muchas gracias, licenciada. A ustedes. La orientación ha sido muy valiosa. Así es que la tendremos de seguro en corto tiempo por aquí. Hay que hablar más de las pensiones. Claro. Sí. El tema de De la información concentramos también. El De, servicio médico es importante, Sí. pero la pensión es la que tiene que ver con nuestro retiro. Todos son importantes porque el médico lo tenemos día a día. Día, Pero exacto. las pensiones también tenemos que darle seguimiento. Muy bien. Gracias. Muchas De nuevo. gracias, Miren, Edwin. por ahí viene Cultura del Agua, esta vez con la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Así es que manténgase en sintonía con nosotros.